muchos españoles. Guía, qué alegría más grande, que pronto aprenden, ¿eh? A mí me mandan a China, vosotros sabéis más que habéis estado por todo el mundo, pero tardaría la vida entera en decir hola, buenas noches, ¿cómo estás? Nos hemos encontrado a las puertas de este edificio de la Casa Encendida y cuando le he dicho que en el ensayo, simplemente por escuchar su voz me había emocionado, le ha restado toda la importancia. No, que eso me hace mayor. Y digo, no, me ha conectado tu voz, simplemente tu voz. Por supuesto que la imagen, ¿no? Simplemente la voz de nuestro homenajeado, de la persona que merecidamente se va a llevar el aplauso de todos vosotros por esa labor como periodista, antropólogo y tantas cosas que necesitaría una pancarta en vez de una tarjeta de visita para poder anunciárnoslas. Escucharle, como escuchar a otros grandes que también van a subir a acompañarle aquí a este escenario, es conectarse con esos tiempos felices. Esos días, de vino y rosas no, porque no estábamos pa' vino todavía, estábamos pa' bimbo, de bimbo y rosas. Esos días, lo acabo de acuñar, me gusta, días de bimbo y rosas, en los que gracias a programas como los que él hacía, los niños que no salíamos del barrio nos asomábamos a un mundo de aventuras desconocido y maravilloso. Gracias al trabajo de estas dos personas, estos dos maestros que van a subirse aquí dentro de un ratito, muchos como Luis Miguel Domínguez y otros que nos hemos quedado por el camino, nos hemos dedicado a este, debería ser noble oficio del periodismo. Y algunos a pasear ese noble oficio del periodismo por esas tierras perdidas que gracias a ellos nosotros descubrimos. Es emocionante homenajear hoy al maestro Luis Pancorbo, pero antes de que llame a Carmen Sarmiento, compañera suya de redacción y de andanzas, espera un momentito, Carmen, vamos a ver, tú y yo y todos nosotros, un resumen, nos ha costado la vida poder hacer un resumen de la ingente obra de este señor, de lo que ha sido el trabajo periodístico en estos últimos muchísimos años, aunque siga siendo muy joven, del maestro Luis Pancorbo. Son estos hombres de una estatura media de 1,40 m para los varones y 1,20 m las mujeres. Pero encontramos a veces excepciones, como por ejemplo nuestro acompañante, que apenas rebasa el 1,25 m de estatura. De una persona como yo que va con un equipo de televisión a transmitir una cultura, pues es la del mediador, la del mensajero. Es necesario si queremos comprender a los otros. Un periodista, un antiguo periodista, un escritor, todavía lo soy, un realizador de televisión, todavía lo soy, y una persona que ha estudiado la antropología y quiere divulgarla y contarla. Dado varias vueltas al mundo en 9 series de otros pueblos. Hemos superado más de 100 capítulos, 100 mundos. 100 mundos porque los continentes que encierran países y los países pueblos al final son personas, la valiosa diversidad humana. No hay hombre, hay hombres, nos decía Octavio Paz al principio de esta andadura. Hombres y mujeres como mundos, aunque cada vez más próximos que lejanos. Por lo mismo, cuando no pueda ir con televisión, ir con mis piernas. Cuando no pueda ir con mis piernas, ir con mi cabeza y con mis recuerdos. Pero seguir utilizando el viaje, el conocimiento de los otros, de las etnias,
personas, de las diferencias que hay en este planeta y contar en la medida que pueda. Señoras y señores, con todos ustedes, posiblemente, vamos a quitar el posiblemente, la reportera más grande que haya habido jamás en la televisión de nuestro país, Carmen Sarmiento. Hola, buenas tardes. Efectivamente es muy difícil resumir la vida de Luis en unas imágenes, aunque han hecho un resumen magnífico. Y yo he escrito unas líneas, porque como los periodistas lo que hacemos es escribir, más que improvisar, yo he querido escribir estas líneas para mi gran amigo Luis Pancorbo. Como ya sabéis todos, es periodista, escritor, realizador de documentales y un auténtico maestro de la divulgación etnográfica. Es decir, un genuino comunicador global. Lo ha hecho todo, lo ha contado todo y nos ha acercado a las más insólitas realidades antropológicas. Nunca se me olvidarán, Luis, aquellas magníficas imágenes en las que se te veía mostrándole un espejo a un indígena batangán de Filipinas, sintiendo una profunda emoción al comprobar la sorpresa del indígena que contemplaba por primera vez su rostro en el espejo. Siempre he admirado a Luis Pancorbo por su buen hacer profesional y porque he compartido emociones parecidas a las suyas. Yo también recuerdo con emoción cuando le hice una fotografía con una cámara Polaroid a una mujer etíope refugiada con sus 7 hijos en un campo de la Cruz Roja. Ella no había tenido nunca un recuerdo personal semejante y comenzó a besar la fotografía y mis propias manos, lo que me produjo evidentemente un extraordinario rubor y desazón. Luis Pancorbo, como habéis visto, colaboró en revistas ya míticas como Cuadernos para el Diálogo o la Revista de Occidente. Y al entrar en Televisión Española fue corresponsal durante varios años en Roma y los países escandinavos y continuó recorriendo el mundo con programas emblemáticos de Televisión Española como Los Reporteros. En 1980, Luis fue nombrado director de Objetivo, programa dedicado a documentales internacionales. Pancorbo, a su vez, me nombró a mí subdirectora, así que ya hace muchos años que somos compañeros y, lo que es más difícil, también amigos. De aquella etapa recuerdo el respeto y la libertad con las que se relacionaba con el equipo. Un día le propuse ir a El Salvador, país que vivía una cruenta y larga guerra, y simplemente me preguntó: ¿crees, Carmen, que realmente es necesario? Me lo preguntaba con cariño porque sabía lo arriesgado que podía ser cubrir aquella información, pero no se negó a mis deseos. Por mi parte, no dejé de acordarme de aquel otro director de informativos que años antes se negó a que cubriese un golpe de Estado porque, según su mentalidad, no se podía mandar a una mujer a la guerra. Es en 1981 cuando Luis Pancorbo inicia la que habría de ser su gran trayectoria en televisión como director y realizador de la serie de documentales etnográficos Otros Pueblos. A lo largo de casi 30 años puso en antena 130 documentales de divulgación antropológica. Varias generaciones de españoles hemos visto a Luis con los pueblos más lejanos a nosotros, por su distancia no solo física, sino de costumbres y hábitos. Es imposible mencionar todos los pueblos con los que Luis ha estado, como habéis visto, desde los pigmeos a los masáis, pasando por los huicholes, los cortadores de cabezas de Borneo o los tuareg. Luis ha atravesado selvas y desiertos y ha llegado a lugares míticos como la isla de Robinson Crusoe. Desde el principio de su carrera, todo hacía predecir que Luis llegaría a los lugares más insólitos, pues de hecho fue el primer viajero español que pisó el Polo Sur en 1969. En nuestra carrera profesional en paralelo, Luis Pancorbo y yo hemos coincidido en algunos documentales. Ambos hemos hecho los terroríficos rituales de la fiesta de Kataragama en el sur de Sri Lanka, en la que los peregrinos cuelgan sus cuerpos de garfios que les mantienen suspendidos en el aire. También hemos estado con los Yanomamis, a cuyas mujeres los maridos les desgarran el lóbulo de la oreja para arrancarles los bellos pendientes de plumas de pájaros de la selva.
todo ello por la simple sospecha de que hayan sido adúlteras. Recuerdo que muchas veces Pancorbo volvía de sus periplos con unos cuantos kilos de menos y algún que otro parásito recorriéndole el cuerpo, lo que no es de extrañar al permanecer en lugares tan agresivos de la naturaleza. Luis Pancorbo es un comunicador total porque ha abarcado todos los campos de la información. Al mismo tiempo que dirigía los documentales, iba haciendo sus propias fotografías, con lo que posee un extraordinario fondo documental de diapositivas captadas en los 5 continentes y ha hecho con ellas numerosas exposiciones fotográficas. Producto de sus viajes a lo largo y ancho del mundo, también ha escrito una treintena de libros. Naturalmente, uno de ellos se titula La última vuelta al mundo en 80 días. O Los viajes del girasol, que también simboliza a todos aquellos que vamos buscando el sol como fuente de energía y de alegría vital. A un trabajo tan extraordinario le corresponden muchos premios nacionales como el Ondas e internacionales como los que le han otorgado en festivales como el de Nueva York o Hamburgo. Luis y yo tuvimos la suerte de vivir una década gloriosa de televisión en la que nos facilitaban los medios que necesitábamos para llegar a los lugares más lejanos, bien fuese en avión, helicóptero, lancha o 4x4. Pero también es cierto que para llegar a aquellos lugares insólitos a veces no valía con los medios convencionales. Por ejemplo, cuando Luis y yo estuvimos en Mali, en el país Dogón, había que bajar andando por el acantilado de Bandariaga para acceder a los pequeños poblados donde no había más alternativa que dormir en el suelo, rodeados de ratas y de alguna que otra serpiente. Ahora ya se puede llegar al país Dogón en 4x4 porque han abierto las rutas turísticas. Poco a poco los medios que televisión ofreció a Luis fueron cada vez más escasos, pero Pancorbo ha llegado a muchos lugares a caballo, en mula o con sus propias piernas. Por eso cuando tomamos algún café juntos, ahora que ya no trabajamos para televisión, pero continuamos recorriendo el mundo, Luis me dice: continuaré viajando como sea, es decir, con mis propias piernas. Luis Pancorbo se merece más que nadie este homenaje que hoy le ofrece Urban Televisión, Urban TV, Urban TV, como queráis. Gracias, Luis, por habernos hecho soñar a tantas generaciones, por habernos mostrado los mares del sur y por continuar invencible al paso del tiempo, queriendo viajar, aunque solo sea con tus propias piernas. Muchas gracias. Señoras, señores, con ustedes, Luis Pancorbo. Carmen Sarmiento le hace entrega de este humilde pero importante reconocimiento que le queremos hacer desde aquí, desde Urban Televisión, al maestro. Maestro. Gracias. A ti. Traía un chuletón, porque ya no es chuleta. Trataré de reducirlo como si fuera una cabeza de suar, de jíbaro. Ahí no estuve. He estado en los sitios que ha dicho Carmen y en otros. Este es el momento emocionante de dar las gracias a todos, a Urban, por supuesto, a Luis Miguel, a Bienvenido, a Javi, a Ana, a todos los que he conocido. Y respecto a lo de Carmen, pues desde que la conozco en 1980, ¿no? Nuestros caminos se han bifurcado, pero no nuestra amistad, ¿no? Y eso es difícil a veces. Quería contaros algo de por qué hace exactamente 30 años empecé esta serie tras haber coincidido con Carmen en un programa que se llamó Objetivo, en una época en la que en Televisión Española estaba de director general una persona, yo creo,
que hizo mucho por acercar la televisión española a una televisión pública y se llamó Castedo, Fernando Castedo. Pero después de hacer ese programa, que se llamó Objetivo, vino el 23F de 1981 y las tornas volvieron a cambiar en televisión española, como periódicamente se produce, generalmente cada 4 años o si no antes. Y entonces nuestros caminos se bifurcaron con la oportunidad de poder plantear un proyecto. Carmen presentó Los Marginados y ¿qué os voy a decir si se le ha dado el premio el año pasado y sabéis perfectamente su valía? Y yo dije, cuando estaba en estos países haciendo reportajes de tipo internacional, por ejemplo en la India, en una de las crisis que tuvo Indira Gandhi, lo hacía, pero también me interesaba mucho saber esos señores de barbas que no se afeitan ni se cortan el pelo, los sikhs, ¿no? ¿Cómo serán y dónde van a rezar y en qué consiste su religión y sus costumbres, ¿no? Y a partir de ahí pensé que si podía algún día iba a dar más importancia precisamente a ese otro aspecto, al aspecto documental de los reportajes. Y así nació Otros Pueblos sin artículo determinado, porque los primeros capítulos se llamaban Yanomamis, se llamaban Campas, se llamaban ingleses, se llamaban italianos, sin artículo determinado, porque supuse que iba a ser una gran arrogancia, ¿no? Llamar los italianos, hacer un programa sobre los ingleses, sobre los Yanomamis, que en cierto modo es una cultura tan rica y compleja como otras. Porque en cierto modo también pensé que si alguna vez esos programas que hacía hace 30 años podían volverse a ver, sería sobre la base de que hubiera un, vamos a llamarle, oculto común denominador, una especie de hilo de Ariadna en ese laberinto etnográfico que pretendía. Y yo creo que di con ello al pensar que no estaría mal pensar en el relativismo cultural y en que hay que criticar el etnocentrismo, es decir, que existan pueblos superiores y pueblos, por lo tanto, que no son tan superiores e inmediatamente son inferiores. Es decir, que hay algunos que piensan sobre los otros que tienen una apariencia humana, una cierta similitud, pero casi no la humanidad. Ese fue el arranque, diríamos, conceptual de un programa que luego pues, se fue desarrollando a lo largo del camino con varias temáticas y varios enfoques, pero buscando siempre una cierta identidad. Pero también tiene otras identidades, ¿no? Y es, por ejemplo, llegar a pensar que recientemente, y esto lo digo a los organizadores de Urban, hace 4 días, el 4 de noviembre, en Sydney, en Australia, han hecho un festival que se llama FODI, Festival of Dangerous Ideas. Todo esto es cierto y era en un sitio tan bonito como este, que es la Opera House de Sydney, que se parece al Guggenheim en cemento en la bahía de Sydney. Tengo amigos en Sydney y me han contado sobre este festival y algunas de las ponencias y desarrollos que ha habido este año de las ideas peligrosas. Y bueno, he descubierto que compartía bastantes de ellas, ¿no? Por ejemplo, si produces lo que consumes, en realidad no produces. Es decir, el crecimiento mide la conversión
de la naturaleza en cash. Esto es el crecimiento actual. Esta es la forma en que se ve la naturaleza, contante y sonante, como una cosa que los anglosajones llaman commodity, como una mercancía, como una materia prima. Entonces, esto a lo largo de los programas yo lo he visto, ¿no? Porque he visto que no se llama crecimiento a cuando el agua corre, a cuando hay ríos y sitios sin contaminar, ¿no? Solamente cuando ya se embotella, cuando se pone una etiqueta y cuando a veces se echa algo de color marrón, entonces eso pertenece ya al circuito del crecimiento, al circuito del Producto Interior Bruto. Y lo mismo pasa con los bosques, por no decir las selvas, ¿no? Si no se talan los árboles, esos bosques no son crecimiento, no implican Producto Interior Bruto. Y por lo tanto, solo cuando se talan, y yo creo que ya debería bastar la tala del bosque primario en cualquier sitio que se encuentre, pues nos encontramos con que no se produce ese maravilloso Producto Nacional Bruto que lleva en estos momentos a una carrera disparatada del caballo ganador, del sistema ganador, por el cual los ricos son más ricos y los pobres se quedan atrás. Los pobres se quedan atrás. Una vez hice un programa en un reino del Himalaya que se llama Bután, que está al lado del Tíbet y fronterizo con Bengala Occidental, con la India, ¿no? El rey de Bután, que es un rey absoluto por otra parte, habló una vez de que en vez de Producto Nacional, Producto Interior Bruto, había que hablar del producto de la felicidad interior, del valor de la felicidad interior bruta, ¿no? Eso yo creo que está muy bien si descontamos, y Carmen sabe muy bien cómo descontar estas cosas y cómo leer alternativamente los mensajes y los países y las personas y las ideologías, si descontamos que este rey absoluto era el dueño de las agencias de viajes, de los hoteles, de los coches, absolutamente de todo, ¿no? Pero bueno, como idea no estaba mal, ¿no? He tratado una y otra vez de ir por ese camino, ¿no? Y también por el camino de la gente que yo veía a veces hacer cosas muy cotidianas. Por ejemplo, sembrar maíz. Cogen una estaca y hacen un agujero en el suelo y ahí depositan una semilla. Eso lo hacen exactamente de esa forma, tanto en la Sierra Madre de México como en Etiopía. Los Mursi de Etiopía cavan con una estaca, en México dirían con una coa, el suelo y depositan una semilla. Mientras era así, mientras producían para consumir, aunque los economistas digan que no producían, desde luego eran felices y desde luego bastaban a sus necesidades. Lo malo es cuando ya tienen que comprar semillas genéticamente modificadas. Entonces ya no puedo hacer el mismo tipo de programas y ellos, sobre todo, están atrapados en un sistema por el cual se endeudan y por el cual en este festival de Sydney, el Festival de las Ideas Peligrosas, una de las que intervinieron, que es una mujer india, de la India, se llama de apellido Shiva, recordó que a causa de estos temas de las semillas genéticamente modificadas, hay gente que olvida que desde 1995 hasta ahora se han suicidado 270.000 personas en la India,
en el subcontinente indio. Pero ya sabéis, Luis Miguel también lo sabe por el Amazonas, que hay muchas tribus en Sudamérica que o bien lo han hecho o bien han amenazado con suicidarse. Estamos hablando, por ejemplo, de los Uguás de Colombia o de los guaraníes cayouas de Brasil, etc. Por lo tanto, no es ninguna broma el creer que el crecimiento y el Producto Nacional Bruto es la clave de la felicidad y lo que debemos conformar en nuestra ideología para seguir adelante. Trato de sintetizar, pero un homenaje como este ya no tengo tanto tiempo para que se produzca dentro de su correspondiente tiempo. Entonces, nosotros, si el Producto Nacional o Interior Bruto no expresa la condición humana, no lo creo, nosotros sí que creemos en una expresión humana en materia profesional, en materia de expresión audiovisual, que se llama documental. Y hemos tratado de hacer documentales. Y hemos tratado de decir, como Sir David Attenborough, en I think to myself, what a wonderful world. Attenborough, yo tuve la ocasión de conocerlo hace 2 años, ahora tiene 87 años. Ha hecho un clip recitando, no cantando, la canción de Louis Armstrong, porque, en fin, todo no se puede pedir, ¿no? Pero ha hecho un clip que os recomiendo porque está en YouTube. Es muy fácil verlo sobre esta canción, What a Wonderful World, poniendo su voz y algunos de sus animales míticos que han salido tantas veces en sus programas, ¿no? Supongamos un búho que vuela por la nieve o un chimpancé que rompe una nuez con un palo, ¿no? Y entonces él iba recitando sobre eso. Veo verdes árboles y también rosas rojas y me digo a mí mismo, qué mundo más maravilloso. En inglés también suena muy bien. I see trees of green, red roses too, and I think to myself, what a wonderful world. Eso me llevaría a recordar que en el año 2007 nació la Corporación de Radio Televisión Española como servicio público, aunque enseguida yo creo que se convirtió más bien en un servicio privado competitivo con las televisiones privadas en materias de programación, de ideas, de publicidad, de actitudes, de muchas cosas, ¿no? Con lo cual, yo creo que ya en ese momento, era una época en que estaba de presidente Luis Fernández y que su delfín fue el señor Oliart, un delfín de 82 años, un delfín en el sentido francés, ¿no? En el sentido de estos bellos animales marinos, ¿no? Pues todo esto coincidió con un ERE y la deriva que tomó la Corporación de Derecho Público o de Servicio Público de Televisión Española. Creo que perdió el tren para convertirse en una vaca sagrada como la BBC. Yo no creo que la BBC sea la mejor televisión del mundo, pero como televisión privada, digo, como televisión que tiene también documentales y que hace, diríamos, muchísimos programas como los de las privadas, pero los que no hacen las privadas, es un modelo. Y aquello yo creo que se fue, pero se fue también porque se fueron 4.000 personas de la radiotelevisión española. El caso Attenborough, con sus 84 años, no se practicó en la Corporación
de Radio Televisión Española, a excepción de su presidente. Su presidente sí tenía esa edad, pero todos los demás, a partir de 52 años, que quisieron irse, pues abandonaron Televisión Española con un ERE. Fueron 4.000 y pico. Yo no estaba entre ellos. Yo no estaba entre ellos porque renuncié a ese ERE pensando que, debido a mi edad, pues enseguida me iba a llegar la jubilación de todas formas. Aunque tuve que sufrir, con todo y eso, pues el ser archivado, y solo recientemente, pero muy agradecido, Televisión Española, en otra época y con otros responsables, han recordado, como recordáis vosotros en Urban, los 30 años transcurridos desde el estreno de este programa. No quisiera aburriros, y yo mismo tengo una sed increíble, ¿no? Pero vamos a sintetizar con el recuerdo a todos los compañeros que perdí por el camino, que eran los cámaras, los técnicos de sonido, los montadores, montadoras, el patrimonio real de una televisión, ¿no? Lo más valioso, el patrimonio humano, ¿no? Porque si hablamos de Producto Interior Bruto, luego resulta que la situación económica y financiera no creo que sea tampoco para tirar cohetes, ¿no? Pero, en fin, eso pasa por querer hacer a veces una televisión de corazón y de quinielas, de poder y nomenclatura, y entonces ese camino no lleva a la BBC, ni a la RAI, por cierto. Yo viví en Italia muchos años y la RAI no prescinde de lo mejor que tiene, que es su personal. Pero ya desde un punto de vista muy concreto, y para terminar, yo lo que intentaba cuando iba a estos países, y por ejemplo al Amazonas, que aquí ya lo conocéis muy bien, Luis Miguel, Carmen y muchos otros, supongo, por ejemplo el caso de los Yanomamis, yo intentaba entender sobre todo por qué no me decían cómo se llamaban. ¿Por qué evitaban decir su nombre? Y no es que lo hagan de una forma tan absoluta por la cual no tienen un nombre con el que ficticiamente se comunican entre sí en el poblado, pero su verdadero nombre no lo dan. Y no lo dan porque al nacer un Yanomami se vincula con un animal. Puede ser un tapir, puede ser un ocelote, puede ser un águila, pero desde entonces su vida va a correr pareja, y también su muerte, porque le puede llegar la enfermedad y la muerte del animal a la persona. Esta creencia se llama el Noreshi y está en la base del pensamiento de los Yanomamis, y aunque haya sido difícil traducirlo en imágenes, permea algunas de las cuestiones que planteo en estos documentales, como permea el tema de la ombligada de los indios en Vera, en el Darién, que al nacer las madres ponen en la herida del ombligo unos pequeños fragmentos de un animal con el cual esta persona se va a ombligar. No necesita ser un animal solemne, puede ser unas hormigas, pero si son unas hormigas del Darién, que es una selva, ya sabéis, entre Colombia y Panamá, la más septentrional, ¿no? El bosque húmedo más septentrional. Entonces, esas hormigas son arreadoras, son buenas cargadoras, y la persona cargará pesos y tendrá esa virtud.
como si se obliga con un pejerrey, que es un pez fluvial, pero muy duro y muy resistente. Bueno, yo creo que estoy obligado con Urban, con Carmen, con todos vosotros desde este momento, y solo recordar un pequeño verso en inglés y en español, pero es una línea. Es un verso de una poetisa norteamericana que se llama Emily Dickinson. Y si acierto a decirlo, es bonito. Memory is a strange bell, jubilee and knell. La memoria es una extraña campana. Toca a muerto y toca a gloria. Y si no, que nos dejen la esquila, lo que se pueda. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, ¿quién nos iba a decir que íbamos a disfrutar, no voy a decir de una conferencia, ni mucho menos, pero de este momento tan maravilloso en el que hemos seguido aprendiendo del maestro? Y ahora, amigos, se ha quedado el biciciervo. Bueno, ahora. No, es tuyo. Es tuyo, Luis. ¡Hala! Mira qué bonito. Antes de tomarnos el refresquito, la cervecita, la Virgen, qué cerveza, vamos a ver, resumidamente, lo que podréis disfrutar durante todos estos días aquí, en la Casa Encendida, las proyecciones del Urban TV. Quisiera abrazarla, darle los besos que dejé de darle desde que tenía 6 años. This is her first opportunity to prove to herself that she's on the right path in life and to show the world who she is and where she's come from. I fell in love with the city, but I missed being surrounded by trees and animals and birds. Eventually, I tried taking my binoculars into Central Park and discovered there was this hidden piece of nature right in the middle of the city. I think one of the reasons bird watching is so popular now is this awareness of how fleeting things are. Hasta aquí lo que se daba en relación a estos premios de 2013. Todos los años nos despedimos de la misma manera. Pues hasta el año que viene. Ya les he dicho que a mí el tiempo se me acorta mucho últimamente, con lo cual estoy por decirles hasta pasado mañana, porque de aquí a nada los turrones. Luego ya pasa de la Navidad a la Semana Santa. Cuando te quieres dar cuenta es verano, y después del verano, total, 1 mes y medio, pumba, y volvemos otra vez a estar aquí, en ese 2014 tan cacareado por nuestros políticos de un signo determinado, de la recuperación. A ver si es cierto, y venimos un poquito recuperados, porque yo, Carmen, hija, tú estás del brazo, pero yo estoy de la espalda, que ahora mismo, vamos, me voy a coger un taxi y dejo el coche en el parking. Se ve que soy inmensamente rico, Javier. Señoras y señores, a disfrutar de la noche con DJ Capi y con un ágape de Bebercio que nos va a dar cervezas la Virgen. Así que, ¡ole! Goyo González se despide de todos vosotros. Hasta el año que viene, chicos. O sea, hasta pasado mañana.